Bueno, familia, última hora, cuarta hora, como siempre os decimos, aquí arriba tienen un enlace, ¡pam!, en el cual pueden rescatar, copiar, pegar y difundir. Ponerlo en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram. Podéis poner, estamos en directo, en vivo, que está Javier ahora. Y si no, pues ven el enlace ya en diferido y pueden ver todos los autores. Luego también estamos saliendo en Odyssey, en Twitch, en YouTube y en Facebook de la Caja de Pandora. Mañana lo subiremos al iVoox, al Spotify, al Libri, a donde haga falta. Lo subiremos por todos sitios. Pues vamos adelante ya con la invitación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va por Chile? Hola Luis, gusto de saludarte. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, muy bien. Oye, pues me tuve que mirar en la Wikipedia lo que era el tema y aún así no me quedó claro porque daban diferentes conceptos y decía, madre mía, tengo que esperar a que venga Javier. Sí, está bien, pero no es tan complicado, así que sí, yo reconozco que son términos poco conocidos, eso es verdad. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De entregar información y de aportar con estas cosas. Sí, claro. Entra gente que viene ya enchufada con el hermetismo, con todo este sistema, ¿no?, de conocimiento oculto y se la saben todas, ¿no? Y llegan a ti y te pillan ahí, digo, que soy terapeuta. Que yo de Claro, hermetismo sé, pero no a mí no tanto. me preguntes eso. Está bien, está Y muy ahí bien. estamos. Pues nada, adelante, Javier, Ok, empezamos. gracias Luis. Bueno, nuestro tema es el nigredo, el albedo y el rubedo, como bien dice el título. Y esta es una terminología muy alquímica y voy a explicar por qué y por qué lo hemos puesto como un tema de interés alquímico. Hace referencia a los colores negro, blanco y rojo. Eso es básicamente. Es un idioma, digamos, un poco inusual, que es justamente nigredo al negro, albedo al blanco y rubedo al rojo. Y esto hace alusión a tres etapas de la alquimia. Y por eso es que, repito, lo hemos puesto como un tema, porque al hablar de estos tres, nigredo, albedo y rubedo, vamos a tocar estos temas, estos aspectos. Vamos a recordar rápidamente que el proceso alquímico, propiamente tal, es un proceso mediante el cual la alquimia nos enseña a transmutar nuestra materia. La transmutación de la materia es esencialmente el trabajo alquímico. Y cuando hablamos de la transmutación de la materia, estamos hablando de nuestra materia, es decir, de aquello que conforma nuestro caos, que es en el lenguaje alquímico, debemos recordar que caos está formado por dos miasmas a los que la alquimia le dio el nombre de sol y luna. Y les recuerdo a quienes no han escuchado este tema antes que en la alquimia la utilización de ciertas palabras o expresiones o imágenes no siempre tiene que ver con la imagen en sí. Me explico. Cuando la alquimia habla de sol y luna, por ejemplo, en realidad no está hablando del Padre Sol, ¿no es cierto?, que nos ilumine, que permite que exista la luz y la vida en la Tierra. Y cuando habla de la luna tampoco está hablando del satélite de la Tierra, ¿no es cierto?, que refleja la luz del Sol durante la noche. Lo que ocurre es que la alquimia debió, desde los comienzos, ocultar su enseñanza, y la mejor manera de ocultarla era utilizar nombres de cosas conocidas, pero que evidentemente no hacían alusión al término original. Entonces, en definitiva, en el caso de Sol y Luna, por ejemplo, Sol y Luna son estos dos aspectos componentes del caos, siendo el caos lo contrario a el alcaes, que en la alquimia el alcaes es la luz iniciática. Entonces nosotros tenemos la luz iniciática por una parte, que es el Dios creador, que todos conocemos y que aparece en todas las religiones, ¿no es cierto? Aparece en todas las culturas con distintos nombres, ¿no es cierto? Entonces esta luz creadora en alquimia se llama Alcahest, así con H entre medio, Alcahest. Y la contraparte del Alcahest es el caos, es decir, sol y luna. ¿Ya? Entonces ahí ya más o menos nos damos cuenta de qué se trata esto de sol y luna y lo que es en definitiva el caos y por qué es tan importante el caos en la vida de todos nosotros. Es decir, importante en qué sentido, que nosotros estamos inmersos en el caos. Por tanto,
conocer el caos es muy importante para nosotros también. Saber qué es este caos, qué es esta materia que nos tiene aquí prisioneros, ¿no es cierto? Bueno, la concepción básica de la alquimia indica que nosotros, los seres humanos, hombre o mujer, exactamente igual, acuérdense que aquí el género no corresponde, el género existe solo a nivel de la expresión concreta y material de la vida. En el nivel espiritual no existe separación de género masculino y femenino. Nosotros entonces, hombres y mujeres en este mundo, somos esencialmente seres divinos, seres absolutamente luminosos, explica la alquimia. Y esta explicación que da la alquimia respecto de esta realidad tiene como base el hecho de que nosotros fuimos creados, explica la alquimia, por el Dios creador que es el Alcaes. Y por tanto, y tal como aparece en la mayoría de los textos religiosos, principalmente nuestro recuerdo más cercano puede ser justamente la Biblia, fuimos creados a su imagen y semejanza. Eso significa que nuestra naturaleza es exactamente la misma que la del Dios creador Alcaes. Entonces el Alcaes es esta luz creadora, esta luz iniciática, esta luz que da vida y que permite que la vida exista. Entonces cada uno de nosotros, resumiendo ahora, somos una parte de ese Alcaes individualizado que por distintas razones, cayó en el caos. Entonces, tenemos por una parte digamos, el Dios creador, que es el caos, y tenemos por otra parte el Dios creador, que es el Alcaes, y tenemos por otra parte al caos, que es la contraparte de la luz, es decir, el caos es la oscuridad. Entonces ahí está este par de opuestos, y por encima de ellos dos, está el llamado innominado, que es aquel que no está sujeto a la polaridad, porque la luz del Alcaes es luz, obviamente, y por otra parte tenemos la oscuridad del caos, o sea, ambos ya están en el mundo dual. No obstante, sobre este mundo dual está el innominado, que vendría a ser un equivalente al Tao, ¿no es cierto?, de los taoístas, y cuando ellos dicen que el Tao es el principio sin principio, ¿no es cierto? Es la causa sin causa, de la que nada puede decirse, nada se puede hablar, incluso no se le puede nombrar. Ellos digamos, se atreven a llamarle Tao, pero advirtiendo que es lo único que se puede decir de aquel principio. Lo mismo en la alquimia. En la alquimia se habla del Dios innominado, ¿ya? Es decir, de aquel que no tiene nombre y que siempre ha existido siempre, existe y existirá en lo sucesivo. No hay posibilidad de que la mente humana, en el estado actual, ¿no es cierto?, de nuestra conciencia, pueda concebir al innominado, así como tampoco se puede concebir al Tao. Entonces ya, tenemos claro esta parte. Está ¿no es cierto?, el Alcaes y está el caos. Nosotros, el Adán primero, ¿no es cierto?, el ser humano, llamémosle así, fue creado por el Alcaes y por distintas razones al ser creados vivíamos como seres humanos, ¿no es cierto?, creados por este Adán primero, genéricamente hablando, ¿no es cierto?, que era un ser andrógino, era un ser que reunía dentro de sí todas las cualidades, reunía el aspecto masculino, reunía el aspecto femenino, ¿no es cierto?, y era absolutamente sabio, lo tenía todo, era perfecto. Y por algún motivo, este Adán primero, que vivía por lo tanto, y aquí simbólicamente lo podemos entender, vivía en un mundo perfecto, es decir, vivía en el jardín del Edén, y en este jardín del Edén hay dos árboles, uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Entonces, de alguna forma, esto es mítico, ¿no es cierto?, quiere decir que es simbólico. Se le advierte a este Adán primero que no debe comer del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un fruto prohibido. Entonces el mito, ustedes ya lo saben, el mito entonces insiste en que en un momento dado el aspecto femenino,
¿ya? Porque aquí no es que sea un ser distinto, sino que el aspecto femenino de este Adán primero, acuérdense que no hay polaridad todavía, toma la decisión de comer de este fruto, es decir, toma la decisión de conocer el bien y el mal. Y entonces la consecuencia de esta decisión implica que para conocer, y esto ya es, podemos decir hasta filosófico, ¿no? Para conocer el bien y el mal, tienes que entonces caer al mal, en este caso caer al caos. Ahí entonces es donde se produce este suceso, repito que no es único de la alquimia, ni el cristianismo, ni el Antiguo Testamento, sino que está prácticamente en todas las religiones, que entonces este Adán primero, este primer hombre-mujer, ¿no es cierto?, andrógino, desobedece ese mandato, desobedece esa cláusula, digamos así, de que se le prohibía a él comer de este fruto. Es decir, se le prohibía conocer la dualidad del bien y del mal. Actúa, por tanto, por propia voluntad, porque aquí hay un aspecto que también, todos los aspectos son súper interesantes. Al actuar por propia voluntad se está demostrando algo implícito, y es el libre albedrío. Es decir, el ser humano, así creado por el Alcaes, este ser andrógino, este primer Adán, tiene libre albedrío. Por eso le prohíben hacer algo, porque si no, bastaría simplemente con que no pudiera hacerlo. No, él podía hacerlo. Él podía no comer de este fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Decide comer de este fruto, es decir, decide conocer esto del bien y del mal. Y esto, en definitiva, es lo que se conoce como la, así, entre comillas, expulsión del paraíso. Que en realidad no es una expulsión, porque es una decisión soberana del Adán primero. Entonces, él decide soberanamente y en virtud del uso de la facultad divina, que es su libertad, porque eso es la libertad de elegir, decide conocer. Y entonces, ¿cómo conoce? Y ahí es donde viene el gran tema que vamos a tratar de Nigredo, Albedo y Rubedo. Conoce a través y por medio de la caída, que también, repito, la caída está presente prácticamente en todas las religiones, en todos los países, las naciones antiguas de las que se conoce memoria, de las que se tiene información también, porque acuérdense que se ha perdido mucho también, pero los sumerios la tenían, los hindúes la tenían, qué sé yo, etc. Entonces, se toma esta decisión, repito, de salir de ese jardín del Edén, que es el nombre más conocido para nosotros, pero es una decisión voluntaria. Por eso digo que parece un castigo, pero no lo es. En algunos casos se habla de la expulsión del paraíso. La verdad es que no es muy correcta esa expresión, porque tal expulsión no existe. Si yo decido salir voluntariamente, no es una expulsión, es una decisión. Entonces el conocimiento del bien y del mal implica salir de este mundo edénico, digamos de Edén, digámoslo así, de este jardín del Edén, que es un lugar perfecto, es un lugar donde no hay necesidad de nada, está todo lo que necesitamos está, nuestra sabiduría es total, es completa, y por lo tanto no hay ninguna necesidad de salir de él, porque lo tenemos todo. Entonces aquí es donde surge lo que podríamos llamar el drama humano, ¿no es cierto?, en el que se involucra este concepto, se involucra esta idea de conocer, de saber más. Y este saber más es aquello que arrastra al hombre a caer en las profundidades del caos. Entonces estábamos en ese jardín del Edén, tomamos la decisión de conocer el bien y el mal, y esto implica entonces ir a conocer el mal, porque el bien ya lo tenemos. Es decir, no hay punto de comparación. Nosotros vivimos antes de, ¿no es cierto?, la caída, vivíamos en un mundo perfecto, es un mundo extraordinario, maravilloso, sin necesidades, éramos plenos, éramos uno con Dios, ¿ya? Pero si queremos conocer entonces el bien y el mal, ok, la naturaleza no le puede negar al hombre, que es un ser, repito, como lo dijimos delante, es un ser espiritual, un ser extraordinariamente espiritual. No se le puede negar esa, podemos decirlo así, esa pulsión por conocer,
el mal. Entonces caemos. Vamos al, digámoslo así, al origen del mal, que es el caos, que es la contraparte de la oscuridad. Habiendo caído en el caos, entonces se produce un fenómeno que es el que en otras ocasiones hemos conversado en estas mismas charlas sobre alquimia, en donde nosotros al caer en este mundo caótico, llamémoslo así, de sol y luna, ya que son los dos miasmas que forman el caos, caemos en la profundidad, ¿no es cierto?, del caos y nos embadurnamos, dice así Apiano León de Valiente. Nos embadurnamos primero de luna, que está en la capa superior, y luego más abajo está sol, que es la capa metálica. Entonces, la capa mineral de la luna nos envuelve, nos atrapa, seguimos cayendo hacia la profundidad del caos y ahora nos sella esta capa metálica. Es decir, quedamos prisioneros en una verdadera cápsula. Le llaman también, caemos en una larva de carne, por llamarlo así, la carne es nuestra prisión. Y en ese momento, el efecto más evidente que se nos produce, porque esa es nuestra experiencia. Aquí nosotros no estamos hablando de algo que le pasó a alguien en algún universo paralelo. No. Estamos hablando de nosotros. Esto que estamos conversando y que explica la alquimia es nuestra experiencia. Somos nosotros. Por eso es que nos fascina tanto también saber esto, porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora es hablar de nosotros. Estamos hablando de nuestro pasado. Estamos hablando de lo que estamos viviendo hoy día también. Y el efecto, repito, entonces más evidente de la caída es el olvido. Es decir, el caer en este mundo caótico, ¿no es cierto?, de sol y luna, el ser envuelto por la oscuridad, porque eso somos luz, pero esta luz que somos es envuelta por la oscuridad. Y esta oscuridad entonces copa todos nuestros espacios, copa nuestra conciencia. Ocurre entonces el olvido. Y cuando ocurre el olvido, la consecuencia evidente al olvido es el hecho de que al perder recuerdo de nuestro origen, queda un eco, o sea, queda como un recuerdo lejano esto de nuestra propia espiritualidad. Pero es un recuerdo tan lejano que no es suficiente para hacerlo vivo en nosotros. Entonces nuestra conciencia, repito, cae en la materia, nos olvidamos de nuestro origen celeste, nos olvidamos que nosotros somos de la misma naturaleza que el Alca es, o sea, somos luz divina, luz pura y divina, y nos olvidamos, así es simple, la palabra lo dice todo. Y este olvido trae como consecuencia que nuestra conciencia ahora, que está en el mundo ahora caótico, en el mundo del caos, en el mundo de la materia, nos hace creer, nos hace pensar que nosotros somos materia. Nos hace creer que somos sol y luna. ¿Ya? En este mundo del sol y luna existe la enfermedad, existe la vejez y existe la muerte. Es decir, este mundo caótico es un mundo entrópico. Se produce este desgaste de los elementos que conforman esta vida. Por tanto, nosotros, repito, al haber caído acá y al haber olvidado nuestro origen, porque lo olvidamos, es un olvido, es una amnesia temporal, digamos, que dura harto tiempo en todo caso, es una amnesia que tenemos, y de lo único que nos podemos aferrar en un cierto momento es una especie de eco, un recuerdo así lejano de que somos algo más que esto, pero no está claro, y al no estar claro, lo dejamos de nuevo atrás, y seguimos entonces creyendo que somos esta materia, que somos este sol y luna. Entonces aquí comienza el derrotero, cuando se le dice al hombre, ¿no es cierto?, en la Biblia no aparece, al hombre se le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer le dice, parirás con dolor, etcétera, etcétera. Que en definitiva le está diciendo, te vas a un mundo de dolor, te vas a un mundo de la dificultad. Tienes que caminar ahora en un mundo que no te pertenece, pero que tú elegiste voluntariamente, lo cual es cierto. Nosotros no estamos en este mundo de manera involuntaria.
aunque lo hayamos olvidado, fue un acto voluntario. Por tanto, ante todo acto voluntario, cualquier acto voluntario, es decir, que en el cual participa nuestra conciencia en determinado momento, nace y se crea una responsabilidad. Esa responsabilidad, en la India le llaman ley del karma. Para los que la conocen, la entienden muy bien. Para los que no, la ley del karma es la ley de la acción y reacción. Es decir, que cuando nosotros ejercemos alguna acción, esa acción tendrá necesariamente una reacción. Y a su vez esa reacción es una acción que genera otra reacción, y así se produce un encadenamiento de acciones y reacciones, ¿no es cierto?, en las que si nosotros hemos participado de ellas, nos vamos haciendo responsables. Y aquí es donde yo uso esta palabra, porque la alquimia deja muy establecido que no existe la culpa ni el pecado, que son palabras que en la alquimia no se usan. A ver, me explico. Si yo, a ver, es un ejemplo burdo, pero es que es cierto, es muy correcto. Si yo tengo, no sé, enciendo una llama, un fuego, un gas en la cocina de la casa, y está la llama del gas ahí, y yo coloco la mano sobre esta llama de gas caliente, lo que va a pasar conmigo es que se me va a quemar la mano, me va a doler, y voy a sacar la mano rápidamente, ¿cierto?, por el dolor que causa. Bueno, si yo pongo la mano sobre el fuego, ¿puedo esperar que no me queme la mano? Evidentemente que me va a quemar. Entonces yo ejerzo una acción, ¿no es cierto?, que es poner la mano sobre el fuego, pero no puedo esperar que no haya una reacción. La reacción es natural, no es, a eso iba, no es un castigo. No es que alguien me diga, pusiste la mano, te va a doler. No, 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 eso es algo que ocurre sin que exista ninguna mediación de una decisión de otro, de un tercero. Esto no es un castigo, ¿ya? A eso iba. El castigo en realidad, en ese sentido, la vida no castiga a nadie. Somos nosotros los responsables de nuestras propias decisiones. Y las cosas que ocurren cuando no nos agradan y que pareciera que fueran castigos, no son más que decisiones erradas que en algún momento tomamos y que tienen como consecuencia esta reacción que no nos agrada. Y ahí entonces hablamos de la ley del karma, ¿no es cierto? Hablamos de la acción y reacción, hablamos del dolor, ¿no es cierto?, como vehículo de conciencia. Ante este escenario nos damos cuenta entonces que habiendo este Adán primero, habiendo caído en las profundidades del caos, se genera un olvido, producto de esta decisión, ¿no es cierto?, de salir de ese paraíso terrenal, ese mundo perfecto en el que vivíamos, y al olvidarnos, nuestra conciencia se apega, sería la palabra, se apega a este mundo material y se autoconvence, erróneamente, por supuesto, pero se autoconvence de que ella, o sea, nosotros somos materia, que somos mortales, que nos enfermamos, que envejecemos y que morimos. Y eso digamos, es una herejía, en realidad. Porque el ser humano, una cualidad es su inmortalidad. Nosotros los seres humanos somos seres inmortales. Lo que es mortal es esta cáscara, este cuerpo, este aspecto caótico de nuestra realidad. Pero nuestra conciencia persiste, se mantiene y está precisamente en los más altos niveles. De ahí entonces que este hecho en particular, kármico, llamémosle así, es un hecho que se produce en la medida en que nosotros tomamos decisiones, ¿ya? Al olvidar esas decisiones, al olvidar en realidad que nosotros, que nuestro origen es un origen divino, porque eso es lo que ocurre en definitiva, olvidamos nuestro real origen, se produce esta situación de amnesia temporal, repito, porque la memoria la vamos a recuperar de todas maneras, ¿no es cierto? Y esta amnesia entonces nos hace creer que nosotros somos materia. Y por eso es que hoy por hoy hay muchas personas, muchísimas todavía, felizmente cada vez son menos, que son estrictamente materialistas. Son ateos y materialistas. Es una decisión perfecta. Yo no voy a discutir con un ateo o con un materialista. Pero lo que quiero decir es que esto me permite explicarme a mí por qué existe el ateo y por qué existe el materialista.
Porque el materialista considera que la materia es todo, que de la materia viene la vida y viene el pensamiento, que los sentimientos son reacciones químicas, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dan, obviamente, todas sus explicaciones al respecto. ¿Y qué vamos a discutir con ellos? Nada. Es decir, sería una discusión absurda, porque en parte tienen razón, ¿ya? En parte. Y esa parte es el hecho de que nosotros hemos entonces olvidado nuestro origen y por lo tanto hemos puesto nuestra conciencia en este mundo material. Si yo pongo la conciencia, si yo pongo mi conciencia en el mundo material, entonces yo indudablemente voy a creer que yo pertenezco netamente a este mundo material, aunque sea una falsedad. Bueno, dicho lo anterior, la alquimia entonces propone digamos, al caminante, al aprendiz de alquimista, ¿no es cierto?, al discípulo, llámenlo ustedes como quieran, le propone un camino de salida de esta ignorancia. Y la alquimia tiene la cualidad, eso es una de las razones por las que me gusta mucho estudiar alquimia, de que lo explica prácticamente todo, de forma simbólica, pero lo explica. Entonces, así como acabamos de escuchar esta explicación del origen del hombre, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza del Dios creador, que es el Alcaes, y que siendo un ser perfecto que todo lo tiene, por alguna razón desobedece una orden que había recibido, que era no comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal. Lo hace a pesar de la advertencia, genera una consecuencia que, repito, de nuevo, no es un castigo, es una consecuencia de una decisión individual. Tomamos esa decisión y salimos entonces de ese paraíso porque tomamos la decisión de conocer el mal. El bien ya lo conocemos, ya lo conocíamos, digamos. Ahora conocemos el mal y por entonces comparación conoceremos el bien y el mal. Pero en definitiva esa acción, esa decisión, digámoslo así, trae como consecuencia, repito, la caída en la materia, la caída en el caos y el olvido. Y el olvido trae como consecuencia el que nosotros creemos que somos este mundo mortal, perecedero, qué sé yo. Y que lo único que se queda en nosotros es un recuerdo, como decíamos, una especie de eco, ¿no es cierto? Y esa es la razón, si ustedes me permiten un paréntesis en esta parte, antes de ir concretamente a Nigredo, Albedo y Rubedo, esa es la razón por la que, fíjense ustedes que cualquier persona, sobre todo un niño, pero también un adulto, perfectamente bien, que se enfrenta, por ejemplo, a un objeto bello, digamos un paisaje hermoso, o una obra de arte hermosa, o escucha una música muy armónica y muy hermosa. Estamos hablando en este caso de la belleza, ¿ya? ¿Por qué nos extasiamos? ¿Por qué yo cuando escucho una música de muy buen nivel, maravillosa, digámoslo así, para usar un calificativo, por qué me detengo y la quedo escuchando y me gusta? ¿Ya? Otro tema, ¿por qué, por ejemplo, yo ante los actos injustos, yo me rebelo? Es normal que un ser humano se rebele contra la injusticia. Cuando nosotros percibimos un acto injusto, tendemos a rebelarnos contra la injusticia. Nos parece, pero ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué injusto que esto ocurra? Etcétera, etcétera. Y tenemos una opinión bastante clara de la injusticia. El bien, por ejemplo, hacer el bien. Nosotros sabemos qué es hacer el bien. Nosotros sabemos cuando algo está bien y cuando algo está mal. No hay que explicarle mucho a nadie de esto. No se necesita tener muchos estudios para saberlo. La persona más humilde, sin ningún estudio de ninguna naturaleza, sabe reconocer el bien del mal, lo bueno de lo malo. Entonces la pregunta es, a ver, ¿por qué me extasio frente a la música, a una obra de arte maravillosa? ¿Por qué me rebelo contra la injusticia? ¿Ya? Etcétera. ¿Por qué pasa eso dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué reconozco el bien del mal?
La explicación la da la alquimia también. Dice, porque el bien y el mal, más bien dicho, el bien, la justicia, el amor, la belleza, la armonía, etcétera, la tenemos aquí adentro. Está prisionera. Por eso decíamos antes que los seres humanos escuchamos como ecos, porque no es clara, porque como estamos tan metidos en el mundo de la materia, es un eco lejano. Pero ese eco me hace recordar la belleza, el bien, la justicia, el amor, la bondad, la solidaridad, todos los aspectos positivos de la vida humana. Y nos damos cuenta que frente a esos escenarios en los cuales nosotros reconocemos esos valores tan trascendentes, nos sentimos felices y nos sentimos cómodos. El ser humano que vive en justicia, el ser humano que vive en el amor, el ser humano que vive en la belleza, en la armonía, es un ser humano tranquilo, contento, feliz, realizado. Fíjense ustedes que cuando los seres humanos no están realizados, cuando los seres humanos sufren, lo pasan muy mal, es porque de alguna forma han ido fallando en esa percepción de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para redondear la idea? Porque esto no es una idea ni de la alquimia ni de Javier Acuña. Es más, la planteó Platón hace más de 2500 años. Es muy simple, porque nosotros venimos del mundo de las esencias, dice Platón. Nosotros venimos del mundo espiritual, porque nuestro mundo es el mundo espiritual. Nosotros somos acá como extranjeros. Entonces, si yo vengo del mundo espiritual, para mí todos estos valores espirituales son lo natural. No se discuten, quiero decir. No hay relatividad en ese aspecto. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando yo en la vida, aquí ahora, volviendo a que estoy metido en el caos, que he olvidado mi origen, qué sé yo, pero cuando yo me enfrento, cuando yo encaro la bondad, la belleza, la justicia, etcétera, la reconozco. Podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, un niño chiquitito, un niño, no sé, de 6 años, que ya es chiquitito, pero algunas cosas comprende. ¿Cómo le podemos explicar a ese niño lo que es, por ejemplo, el valor de la justicia? Por poner un ejemplo. Muy simple. Le contamos un cuento en donde el valor de la justicia es el que se resalta. Ese niño no va a poder explicar, digamos, intelectualmente los conceptos de justicia y todo lo demás, no, pero él va a sentir y va a saber lo que es la justicia dentro suyo, solo por el hecho de escuchar ese cuento en donde, repito, está estructurado este cuento de tal forma que el valor de la justicia es el que prevalece. Y cuando la justicia prevalece en este cuento, él termina el cuento así fascinado, contento, satisfecho. ¿Ah? Si le diéramos un final en donde la injusticia triunfa, terminaría deprimidos. Acuérdense, porque el niño, así como cualquiera de nosotros, el niño tiene menos conceptos intelectuales, es toda la diferencia. Pero él es un alma pura también, igual que la nuestra, y que es capaz de reconocer aquellos valores. Dicho lo anterior, entonces, vale comprender que el ser humano hoy, y desde el momento en que cayó, tiene que entonces regresar al origen. Es decir, es como una U, ¿no es cierto? Va cayendo, ¿no es cierto? Cae, llega al fondo del caos y ahora da como un bote abajo y empieza a subir. Nuevamente da una vuelta de regreso, digámoslo así. Entonces, ese regreso es el trabajo que propone la alquimia. Nosotros hemos caído en el caos, nosotros hemos caído, ¿no es cierto?, en la materia, hemos sido prisioneros de la materia, llevamos mucho tiempo, muchas encarnaciones, porque el concepto de la reencarnación es que está implícito, aunque yo no lo haya dicho explícitamente, pero está implícito. El pasar vida tras vida, ¿no es cierto?, viviendo experiencias en el mundo de la materia, con pequeños descansos, que es el periodo entre una vida y otra, ¿no es cierto? Son como descansos en definitiva, pero volvemos otra vez a encarnar, ¿no es cierto?, a vivir experiencias, y se supone que nosotros debiéramos, cada vez que vivimos esta experiencia, debiéramos dar un paso más arriba en el sendero de nuestra propia evolución. Entonces, ante esa situación en la que nosotros vamos creciendo desde el punto de vista de nuestra espiritualidad, no se da de manera espontánea. Y ahí es donde llegamos un poco
digámoslo así, llegamos un poco a lo que es la alquimia propiamente tal. El camino alquímico es un camino que ha sido descrito por sabios alquimistas. Recordemos que la alquimia es una disciplina que trajeron los templarios cuando ellos a su vez fueron iniciados por los sufíes en el Medio Oriente y la traen acá al mundo occidental, particularmente a la Europa del 1200, 1300, ¿no es cierto? Y se genera un movimiento muy importante, muy potente, en donde finalmente lo más evidente de todo este contacto del mundo oriental con el mundo cristiano occidental se traduce en la aparición del Renacimiento. ¿Ya? Principalmente esto parte en Italia, pero en general es un fenómeno que se produce en toda Europa. Entonces, frente a esto, hasta esta situación, digamos, en la que nosotros estamos imbuidos, estamos enterrados, llamémosle así, en el mundo caótico, ocurre el escenario en el que debemos volver a nuestro origen. Y esta vuelta al origen también la tenemos en distintas alegorías, ¿no es cierto? Desde el hijo pródigo en la Biblia, de nuevo, ¿se acuerdan de ese hijo que se iba de la casa del padre y el padre quedaba muy triste, pero obviamente no lo podía detener porque era la voluntad de su hijo, y el hijo se va y da una tremenda vuelta, un periplo largo, lo pasa muy mal, qué sé yo, sufre, hasta que en un momento dado decide regresar a la casa de su padre y entonces regresa, cansado de todo lo que ha vivido, porque sabe que ese lugar es su lugar. Y el padre lo está esperando con los brazos abiertos. El padre no lo castiga, no lo juzga, solamente lo ama de manera incondicional. Eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Nosotros salimos de la casa de nuestro padre al probar del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto? Olvidamos nuestro origen por momentos, ¿no es cierto? Nos vamos a dar un largo periplo por la materia y llega un momento en el que nosotros tomamos la decisión de volver a la casa del Padre. Y ese es nuestro Alcas, es el Dios creador que nos está esperando, que es el Dios Padre, en definitiva, que nos está esperando también con los brazos abiertos. Esa alegoría del regreso del hijo pródigo está también en la historia de los héroes. Cuando el héroe, ¿no es cierto? El ejemplo más clásico que usamos es el de Ulises. Cuando Ulises, ¿no es cierto?, termina la guerra de Troya, ¿verdad?, a la cual había ido a participar, ¿no es cierto? La guerra de Troya simboliza el caos. Termina la guerra de Troya y ahora regresa, después de toda la experiencia dolorosa que significa la guerra de Troya, terminada esta, toma a sus hombres, se sube a su barco y regresa. ¿A dónde va regresando Ulises? A Ítaca, donde le espera a él su esposa, Penélope. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Según cuenta y narra Homero. Cuando parte Ulises para regresar a su Ítaca, donde él es un rey, se supone que el viaje iba a durar poquito tiempo, no sé, un par de semanas, y demora 10 años. ¿Ya? Entonces, esa demora de los 10 años es el regreso del héroe a nuestro origen, es el regreso de nuevo del hijo pródigo, que se demora en llegar, porque es una vuelta larga, no es una decisión rápida y fácil, es más bien de carácter compleja esa decisión. Pero finalmente la toma. Y en el camino, como ustedes bien saben, pasan tantas cosas con Ulises. Por un lado, qué sé yo, se enamora de la reina Circe, cree que está unos pocos días y está años con ella, y todo lo que ocurre que está en la historia. Hasta que finalmente logra llegar a Ítaca a tiempo, y ahí estaban los usurpadores, ¿no es cierto?, que estaban queriendo casarse con su esposa, porque todos pensaban que Ulises estaba muerto. Entonces, si el rey está muerto, ahí había ciertos derechos que querían adquirir algunos de los individuos que ahí estaban, que son en definitiva los usurpadores del trono. Y es lo mismo que pasa, en definitiva, simbólicamente hablando, por supuesto, cuando en nosotros se produce la usurpación, cuando nosotros, al olvidarnos de nuestro origen divino, le damos derecho a todo el mundo concreto, material, tosco y negro, y le damos derecho a que ocupe nuestro trono.
que ocupe nuestras decisiones, que se haga cargo de nosotros. Es decir, es un error de punta a cabo desde ese punto de vista. Lo que estaba pasando entonces en Ítaca era eso. Ya estaban cansados de esperar, ¿no es cierto? Decían, no, tu esposo está muerto, tú tienes que casar conmigo, tienes que elegir a alguno de nosotros. Y ella, acuérdense que tejía, decía, cuando termine de tejer estaba tejiendo un manto, ¿no es cierto?, en un telar. Ella decía, cuando termine de tejer este telar, ahí voy a elegir. Y lo que sabemos que ocurría era que en la noche deshacía el tejido para volver a tejer al otro día, hacía tiempo, Penélope. En definitiva es eso. Llega entonces Ulises, mata, digamos, a todos los pretendientes, en definitiva mata las pasiones, mata todo lo que no corresponde y se vuelve a unir con su Penélope y reina nuevamente en el reino de Ítaca. Lo mismo que pasa con Arturo, con Camelot, etcétera, etcétera. Lo tenemos, está digamos, repetido en la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lleguemos de una vez por todas al Nigredo, Albedo y Rubedo. Entonces, lo que sucede es que en este camino que propone la alquimia, ¿no es cierto?, que es el camino de la transmutación, lo que se le dice al discípulo alquimista, al que aprende la alquimia, que él debe aprender a convocar al Alcaest, porque también hay que recordar que el Alcaest, además de ser la luz iniciática, ¿no es cierto?, y la luz del Dios creador, es también llamado el gran disolvente universal. Entonces, la alquimia es una disciplina que nos enseña cómo invocar a este Alcaest de manera tal de que este Alcaest, esta luz iniciática, se concentre en nosotros y vaya deshaciendo este caos que nos envuelve y que nos tiene prisioneros. Eso es básicamente. El caos me tiene prisionero, yo entonces, sabiendo que me tengo que rebelar contra esta prisión, porque ya tomé conciencia de que yo no soy, pero aún no puedo salir, estoy todavía atrapado, pero sí entonces se me enseña que el camino para salir de esta prisión de la materia es convocar al Alcaest. Y en el lenguaje alquímico, cuando el alquimista convoca al Alcaest para que se concentre en sí mismo y deshaga, disuelva, no sé, por eso el gran disolvente, disuelva este caos que le tiene prisionero, le da el nombre a esta luz de Alcaest, le da el nombre de rocío cocido. Entonces, cuando el discípulo, en este caso el alquimista, convoca al Alcaest, esa convocatoria hace que esta luz que viene hacia él se transforme, le dan el nombre, es la misma luz, pero en el lenguaje alquímico, dependiendo de la etapa, va cambiando de nombre, pues es parte de la complejidad de la alquimia. Este rocío cocido, Alcaest, ¿no es cierto?, así convocado, va a generar en el discípulo que se vaya deshaciendo, se vaya diluyendo cada vez más. No es un trabajo así de un chistar de los dedos, es un trabajo prolongado en el tiempo que permite entonces que se vaya deshaciendo esta prisión que nos rodea. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, y a mí me gusta usar la analogía de que si yo estoy prisionero en una celda, esa celda tiene un cerrojo, ¿no es cierto?, por lo tanto tiene una llave, pero yo no tengo la llave, ¿ya?, es decir, estoy prisionero y no sé cómo abrir la puerta de mi prisión. Entonces lo que hace la alquimia en definitiva es nos invita a estudiar la cerradura, nos invita a estudiar el caos para saber cómo o cuál es el mecanismo, es decir, para conocer cuál es la llave para abrir esta cerradura. Entonces, en definitiva es eso. Yo aprendo lo que, digamos, estudio la cerradura para poder fabricar la llave que me dará la libertad. La alquimia es lo mismo. La alquimia me hace estudiar el mundo del caos, conocer el mundo del caos, para saber de qué manera yo puedo fabricar la llave, ¿no es cierto?, que abrirá esa puerta. Y esa llave se llama Alcaest, se llama rocío cocido. Bueno, entonces, para resumir, ya vamos llegando al punto. Una tremenda vuelta, pero es que es necesario explicar. Entonces se enseña que el trabajo que hace el alquimista es que toma una partícula de caos, porque no puede tomar todo su caos de una vez. Nosotros estamos llenos de caos, ¿no es cierto?, en nuestro mundo concreto, material, mortal, etcétera, etcétera.
Y nosotros entonces, sabiamente, porque así lo enseña la alquimia, vamos poco a poco atacando a este caos. No lo podemos atacar de golpe porque es un monstruo que reaccionaría muy violento. Entonces la alquimia dice, no, tranquilo, tomas una porción de tu caos y lo sometes al fuego del alcaes. Lo sometes al fuego del alcaes. Lo que va a suceder entonces es que este caos, esta porción de materia caótica, negra, oscura, tosca, que yo empiezo a trabajar en mi atanor, que es mi cuerpo en definitiva, yo tomo esa partícula, la empiezo a trabajar a través del trabajo del solvet coagula, que ese es el nombre que recibe este ejercicio en definitiva, que, bueno, nosotros enseñamos en el curso de alquimia, que significa aprender a traer hacia nosotros esta energía divina que se llama alcaes y que en el nombre de la acción corresponde al rocío cocido. Y por lo tanto, esta partícula chiquitita que hemos elegido, la vamos a transformar en luz. Eso es lo que está buscando. La vuelta completa, que le llama la rota microcósmica a la alquimia, en esta rota microcósmica que se da dentro de nosotros, no es fuera, todo este proceso del que estamos conversando es un proceso que se produce dentro de nosotros. Entonces, tomamos esa partícula de materia, recibe el alcaes, ¿no es cierto? El alcaes baña esta porción de materia que tenemos acá, esta porción de caos, y va produciéndose entonces un proceso de transmutación. Y la primera parte de este proceso es cuando esta materia, repito, que es tosca, que es oscura y que es negra, recibe la acción del alcaes y empieza a producirse efectivamente una tremenda reacción dentro de la materia. Entonces lo primero que ocurre, la primera son 7 etapas, en total son 9, pero los 7 primeros pasos consisten en el primer paso es la fragmentación de la materia. Es una materia negra y se fragmenta, ¿no es cierto?, con la luz del alcaes. Después de fragmentarse, esta, con el calor del alcaes, porque esto es el alcaes, rocío cocido, sinónimos, ¿no es cierto?, generan un calor intenso y esta materia así fragmentada ahora se liquifica, es decir, se licúa por efecto del calor. Estamos como, imagínense ustedes que tenemos un atanor y estamos aplicando mucho calor a una materia que queremos transformar. Luego viene lo que dice la alquimia, la fermentación. Después de la fermentación viene lo que se llama la corrupción, es decir, se empieza a putrefactar y finalmente viene la putrefacción. Entonces, en estas 5 primeras etapas, que son básicamente la fragmentación, la licuación, la fermentación, la corrupción y la putrefacción, las cinco primeras etapas, primeras 5 etapas, el color que prevalece es el negro, ¿ya? Porque hay oscuridad todavía. Es un trabajo tosco, la materia se resiste y hay negrura en esta acción, en estas 5 primeras etapas, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando hablamos de las 3 etapas de la alquimia, o de estos 3 colores, digámoslo así, de la alquimia, el primero de ellos es el nigredo, porque es esta materia que sometida a la acción del alcaes reacciona, ¿no es cierto?, pero todavía se mantiene en un estado de negrura inicial. Una vez que pasa el quinto paso, digámoslo así, viene lo que se llama la volatilización, ¿ya? Y la volatilización significa que esta materia que finalmente está putrefacta debido al trabajo que se ha estado haciendo con el alcaes, comienza justamente, nuevamente imaginen ustedes, es calor el que está haciendo, el que está actuando ahí, el calor del alcaes, el calor del rocío cocido, y entonces se produce la volatilización, es decir, se gasifica, llamémosle así. Y luego de la gasificación, que ahí adquiere un color blanquecino, se produce lo que se llama la igneidad, es decir, que pasa a la condición de fuego. Es decir, hemos pasado, si ustedes se fijan, en esta subida, digamos, desde el negro hasta el blanco, hemos pasado por distintas etapas, ¿ya? Entonces, a esta acción del alcaes sobre la materia caótica nuestra,
A esta acción se le conoce justamente como una boda alquímica. Y esta boda alquímica, entonces, tiene un vástago, tiene un hijo, es una pareja, Sol y Luna, que son las componentes del, ¿no es cierto?, del caos. Tienen un hijo que se va a llamar azufre. Otra vez es un término alquímico que no significa, no tiene ninguna relación con el azufre que podemos comprar, ¿no es cierto?, en una droguería. No, es el concepto del azufre, que es el llamado león verde, que es un estado del ser humano en este trabajo, que es un estado, por supuesto, superior al caos propiamente tal, pero no todavía lo suficientemente espiritual. Entonces, este león, que se llama león verde, ¿no es cierto?, de una manera de decir que todavía está inmaduro, va transformándose y va subiendo hasta llegar al concepto de la igneidad, de la volatilización y después de la igneidad, ¿ya? Y llega a la parte superior de la rota, le llaman así a la rueda, ¿no es cierto?, que permite la acción y la creación de este azufre. Pero el azufre, lo que significa desde el punto de vista alquímico es la inteligencia. Es decir, que el primerísimo paso, digámoslo así, del alquimista en este trabajo alquímico es el desarrollar su propia inteligencia. Es decir, pero es una inteligencia que no es de carácter intelectual, sino que es una inteligencia superior a la intelectualidad. Es una inteligencia discriminativa. Le permite discriminar lo verdadero de lo falso. ¿Ok? Entonces llega hasta la parte superior, ¿no es cierto? Se transforma en un azufre, primero un azufre aire volatilizado, luego un azufre fuego. Ahí entonces se forma el revis blanco, que es la unión de este vástago, ¿no es cierto?, que se llama azufre, en este caso en condición ígnea, se une con el mercurio interno liberado y forman una partícula de revis, donde revis es una palabra formada de dos, ¿no es cierto?, que es re y vis, donde re es cosa, es lo mismo que res, ¿no es cierto?, y vis es dos, entonces algo formado por dos cosas, ese es el revis, ¿ya? Y este revis es de color blanco. Entonces ya pasamos del nigredo al albedo, estamos en el blanco. Y la tercera etapa, que es el rubedo, es la que viene después, cuando se ha formado el revis blanco, sigue trabajándose, y eso es una etapa posterior, pero está dentro de todo lo que es la alquimia, sigue trabajando el álcaes sobre la partícula de revis, ahora sí creada, pero dentro de la partícula de revis sobre el azufre que compone al revis. Y ese azufre que compone al revis, en la medida en que se sigue accionando sobre ese revis por parte del álcaes, se transformará en revis rojo. Y el revis rojo es la etapa final del trabajo alquímico. Yo lo he resumido mucho, pero entonces ahí están las tres etapas de la alquimia. El nigredo, en la primera etapa, la más básica, cuando la materia, ¿no es cierto?, es atacada por el álcaes para volatilizarla, se transforma en un azufre blanco, de ese famoso león verde que hablamos recién, que es la inteligencia superior del hombre. Este azufre blanco se une al mercurio liberado, forma el revis blanco, y este revis blanco a su vez ahora, sometido otra vez a la acción del álcaes, el revis blanco ahora se transformará en una partícula de revis rojo, que es el estado de conciencia más elevado que puede alcanzar el ser humano, que está en el fondo prácticamente en el borde del nirvana. A ese nivel habla la alquimia que alcanza digamos, la conciencia humana. Entonces se completa el ciclo completo, nigredo, albedo, rubedo, alcanzando de esa manera entonces la perfección del ser humano, y nosotros ya a esa altura ya no somos seres humanos, somos espíritu. A esa altura ya el ser humano dejó de ser un ser humano. Ahora es un ser espiritual, es un maestro, podemos decirlo también, ¿ya? Los grandes maestros, Jesús, el Buda, Saint Germain, están en ese grado, en ese nivel elevadísimo de azufre rojo. Básicamente eso es.
Yo sé que el tema no es sencillo, pero he tratado de ser lo más claro posible, ¿ya? Y ahí están estas tres etapas, ¿no es cierto?, alquímicas, que son estos tres colores, nigredo, albedo y rubedo. Eso es un poquitito Luis, lo que tenemos para hoy. Gracias por está muy bueno los aplausos. Clase magistral. Espero que no nos pongas un examen. Podría ser, Podría ser, madre mía. Me ha visto una buena idea. No, perfecto, sí, estos son temas interesantes que nos ayudan a comprendernos a nosotros, en el fondo, a nosotros mismos un poco más. Y eso es lo que yo encuentro que es lindo de la alquimia, que en definitiva nos habla de nosotros. De todo esto que hemos conversado no es algo que ocurra afuera, somos nosotros. No ocurre en otro lugar, no ocurre en otro planeta ni en otra galaxia. Aquí y ahora, está ocurriendo ahora, en este momento. O sea, si entramos en estos estados químicos, lo que venimos a decir es como el que entra en quinta dimensión, ¿no? O sea, es decir, pasa de frecuencia, es lo que quiere decir. Así es. Tú lo has dicho. Ahí yo no hablé de frecuencia, pero tú lo has dicho muy bien. Son otros niveles de vibración, completamente. Se va subiendo de grados vibracionales a grados de frecuencia distintos, sin duda, por supuesto. Y ahora viene la pregunta de Pilar. ¿Podría complementarse este conocimiento con homeopatía de elementos como azufre o mercurio? Es decir, ¿físicamente vamos a poder llegar tomando algo a ese estado? Buena la pregunta, pero la respuesta es que no. Lo que quiero decir, porque yo lo dije muy rápido quizá en esta conversación, pero la terminología que utiliza la alquimia de azufre, mercurio, qué sé yo, luna, sol, no tienen que ver con estos principios. Es decir, cuando hablamos de mercurio, por ejemplo, no estamos hablando de este mercurio, este metal líquido que tanto conocemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de azufre, tampoco estamos hablando de este azufre que se puede comprar en la farmacia o en una droguería. No, son símbolos. Entonces, es muy bueno hacer esta alusión, porque en verdad no hay una correlación entre el mercurio físico y el alma espiritual del hombre. La razón por la que utilizaron estos términos los alquimistas es por una razón de supervivencia durante la Edad Media. Ellos estuvieron obligados a esconder su conocimiento, porque en ello les iba la vida. Entonces usaron estos términos tan extraños, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sol, luna, mercurio, azufre, león verde, etcétera, etcétera, como una forma de esconder su conocimiento. No podían decirlo de manera explícita porque se exponían a muchos peligros. Así que a la pregunta que ella hace, no es. De hecho, hay historias, entre paréntesis, que se cuentan que no son tan lejanas, alquimistas que, habiendo equivocado un poquitito su comprensión, ingirieron mercurio. Y ustedes saben que el mercurio es un veneno potentísimo. Y murieron en el intento. Es triste, pero es así. Entonces, no corresponde. Y de hecho, ahora que en la homeopatía, que es una ciencia médica muy interesante, existan medicamentos para tratar ciertas patologías asociadas a estos principios, por supuesto, eso es. Pero obviamente nosotros sabemos que son cantidades infinitesimales y que tienen un fin terapéutico. Pero no se alcanza la iluminación tomando homeopatía. Bueno, entonces, Javier, nos vas a tener que traer algún amigo tuyo alquimista de Espagidia que nos dé la fórmula. Bueno, está bien. Ok, pues. Así que ha sido un gusto, un agrado nuevamente estar en esta conversación sobre alquimia. Pues sí, si quieres, antes de cerrar, vamos a comentar un poquito a la gente que nos está viendo de que tenemos un taller online de simbología alquímica esencial con Javier en directo el 10 de noviembre de 2021. Claro. O sea, este día tenemos ese taller. Hay que decir que, bueno, ¿qué quieres comentar, Javier? Que te he visto que ibas a comentar. Sí, mira, bueno, de hecho recordar que antes de ese 10, que es el día 3, o sea, una semana antes exactamente, exacto, ahí está, es una masterclass gratuita. Entonces, la intención es que ustedes participen de esta masterclass gratuita porque yo creo que les va a entusiasmar para anotarse en la otra masterclass que ya es más larga, ¿no es cierto? Y es una explicación más prolongada sobre el tema. Así es que vamos a poder ver estos temas alquímicos con mayor
detalle, digamos, y por supuesto ustedes van a poder hacer preguntas. Así es que ojalá se inscriban en esta gratuita y luego puedan participar de la otra masterclass, que también es muy interesante, también que dura 3 horas, me parece. Así es que Sí, bienvenidos. yo quería comentar que es gratuita. Entrar en aulaspandora.com, autor, ¿no? En este caso Javier Acuña. También lo he puesto en la descripción del vídeo, también lo he puesto en el chat. O sea, es gratuita, pero también aconsejamos que las personas que no tienen dinero, sí, pero los que sí que tienen dinero, que puedan hacer alguna aportación para que de alguna manera también Javier o nosotros ganemos algo por todo lo que estamos dando, ¿no? Esta parte gratuita, luego Es esta una parte... retribución de energía. Exactamente, un intercambio que se dice. Un intercambio. Si no tenemos un intercambio, las cosas no van tan bien. Es Y verdad. claro, si yo como estaba puesto primero el otro, pues me he ido al otro. Pero bueno, si primero tenemos esta inscripción gratuita y luego ya tendríamos el taller el 10 de noviembre a la semana siguiente. Espero que todos los que nos sigáis primero de alguna manera os apuntéis y también este vídeo lo compartan para que realmente todo el mundo le llegue la información. Porque claro, aquí estamos hablando, pero tenéis que ayudarnos también a que llegue esta información. Al día siguiente lo resubimos, cojan esos enlaces y, bueno, pónganlo en todas partes para que realmente la gente empiece a entender un poco de alquimia, de toda esta parte hermética, de conocimiento, porque te da la libertad de saber quién eres, lo que eres y lo que puedes llegar a hacer con ese pensamiento creador. Así es. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer. A ti, Luis, muchas gracias y también a todos los que nos acompañaron en este día. Será hasta la próxima. Un gran abrazo a todos. Hasta pronto. Y nada, aquí tenéis el Instagram del maestro que podéis seguir, también lo tenéis en la descripción del vídeo, sus datos de contacto, y en este caso tenéis el Instagram de Alquimia Tradicional, donde ellos van haciendo cositas, van subiendo vídeos, van poniendo actividades y también formaciones. Nos pueden visitar ahí también. Ahí está. Pues Alquimia Tradicional. Un gran abrazo de nuevo. Hasta luego, familia. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós. Chao.